Gracias porque un día más hemos podido llegar aquí, hasta tu casa, a escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, que nos enseñes, que nos guíes y como está escrito, que tu Espíritu Santo nos revele y nos confirme lo que vamos a hablar en esta hora. Gracias por esta palabra y por este estudio. En el bendito nombre de tu Hijo amado de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, bendiciones para todos, los que se van a conectar, los que van a ver este estudio ya editado. Es un estudio que se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Hoy es la parte 3, así que a todos aquellos bendiciones, ahí a los que veo que se están conectando. Muchas bendiciones. Hoy es la parte 3, repito, de un estudio que se llama Guarda los mandamientos y vivirás. En este estudio vamos a tratar de explicar para que todos los hermanos puedan entender que es importantísimo y es necesario aparte, y es un mandamiento, guardar los mandamientos. Para poder ir entendiendo, traten de ver parte 1 y parte 2. Hoy vamos a la parte 3 y hoy leemos Romanos 6. Mañana tenemos la parte 4. Trato de hacer los estudios breves de no más de 35 o 40 minutos para que no sea cansador y para que los hermanos lo puedan ver. Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es importante entender que acá vamos a hablar del bautismo y el que murió al pecado es el que se bautizó con entendimiento y nació verdaderamente. Ha nacido verdaderamente y en ese nuevo nacimiento, vamos a ver ahora en la Biblia que el nuevo nacimiento de todo creyente, si no guarda los mandamientos, en realidad no ha nacido de nuevo. Por eso pido que asocien esto. El nuevo nacimiento va relacionado con guardar los mandamientos. Siempre con respeto. Todo hermano, todo creyente que cree en Jesús, que se bautizó y que dice que es creyente, que es verdad, es creyente, está bautizado, pero no guarda los mandamientos, bíblicamente no ha nacido de nuevo, porque nacer de nuevo, la Biblia nos manda a guardar los mandamientos. Los que nacemos de nuevo debemos guardar los mandamientos, si no, insisto, pero lo vamos a estudiar, todo creyente que se bautizó y que cree que nació de nuevo por haberse bautizado y haber recibido al Mesías, si no guarda los mandamientos, solamente tiene el llamado, pero no se va a salvar. Por eso la palabra en Mateo 22 dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y la diferencia entre un llamado y un escogido es guardar los mandamientos. Lo vamos a estudiar, lo vamos a desarrollar en este estudio. Y aquel que abre el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo revelará. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En estos dos versículos hay algo importante que analizar. Se predica en algunas religiones, como siempre hablo de la doctrina, no de las almas, como la doctrina evangélica, que estamos bajo la gracia. Y es verdad, estamos bajo la gracia. Y repito, es verdad, estamos bajo la gracia. Pero está mal interpretado que es estar bajo la gracia. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia uno tiene que entender que en un creyente que verdaderamente nació, ya está. Fuimos salvos por gracia. De ahí en adelante, si uno dice sigo viviendo por gracia, es seguir diciendo sigo pecando para que la gracia siga abundando. Por eso desarrollen y analicen el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿qué no está diciendo Dios? ¿Tenés que seguir pecando para que siga abundando la gracia? Si yo sigo pecando, estoy obligando al Padre a que me siga perdonando, me siga perdonando, me siga perdonando. En realidad, cuando peco muero y el Padre me resucita otra vez. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerden que a través de la gracia fuimos salvos. Y hay una confusión en decir, vivimos bajo el tiempo de gracia, aunque vivimos bajo el tiempo de gracia, pero porque vivimos en el tiempo de gracia, no podemos pecar más, porque si seguimos pecando, estamos obligando al Padre a que nos vuelva a resucitar, porque el pecado es muerte, y el Padre nos quiere resucitar una sola vez, ya está, con Yahshua, con el Mesías, en el bautismo.
Por eso dice ahí y analice, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Es una pregunta que nos hace el Padre. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? La respuesta ¿cuál es? Y no. O sea, no tengo que pecar más. Entonces, si no tengo que pecar más, el Padre no necesita en mí seguir derramando la gracia, porque sigo pecando, sigo muriendo, me vuelvo a resucitar otra vez. Si peco, muero. Si muero, me tiene que resucitar otra vez. Entonces, la gente se confunde al decir vivo bajo la gracia, es lo mismo que decir sigo pecando porque vivo bajo la gracia. O sea, me suicido todos los días al cometer pecado, total el Padre me resucita y me resucita. Por eso analicen la pregunta del versículo 1. ¿Perseveraremos? O sea, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Recuerden que la gracia implica la resurrección del Mesías y en sí la resurrección nuestra. Por eso dice ahí, si seguís pecando, espiritualmente hablando, te vivís suicidando. Y estás obligando al Padre a que te resucite todos los días. Y se termina cumpliendo Hebreos 10:26 que dice, si pecamos voluntariamente, ahí anoten Romanos 6:1 con Hebreos 10:26. En Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más expiación por los pecados. Entonces, es un error decir vivo bajo la gracia, bajo la gracia, vivimos bajo la gracia, estamos en tiempo de gracia, entonces puedo seguir pecando. La Biblia en ningún lugar dice que porque vivimos bajo la gracia podemos seguir pecando. Amén. Aún acá nos pregunta, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el 2. En ninguna manera. En ninguna manera. Lo comparamos con Hebreos 10:26 en adelante, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más expiación. El que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda su sangre, cuánto mayor castigo pensás que merecerá. Si eso está en Hebreos 16, quiere decir que aún estando en tiempo de gracia hay castigo. Hay castigo y con mucho respeto, otra vez con mucho respeto, pero en la doctrina católica te dice, en la doctrina evangélica y en la doctrina católica también, Dios es bueno, Dios es perdonador, así que volvé a pecar. Sí, Dios es bueno, pero la Biblia dice, una vez que resucitaste, deja de pecar, deja de perseverar en el pecado. El versículo 2 dice, en ninguna manera. Hebreos 10:26 dice que si pecamos voluntariamente, ya no queda más excusa. Entonces, ¿estamos bajo la gracia? Sí. La gracia es para tomarla, no quiero ser irrespetuoso, ¿cómo sería? ¿Como una broma, como una joda sin ser irrespetuoso? No, no se puede tomar el tiempo de la gracia. La gracia es Yahshua, nada más. Es eso la gracia, el tiempo de gracia. Es el tiempo del Mesías. No decir todos los días tiempo de gracia, así que todos los días puedo pecar. No, lo dice bien clarito. ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? Dice no. No, esa es la verdadera explicación de lo que es el tiempo de gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si uno verdaderamente se bautizó, murió el pecado. Y si uno se bautizó con conciencia, murió el pecado. Y si uno entiende lo que es morir al pecado, también tiene que entender que la gracia ya está. Ya el Padre te la dio una vez el día que nos bautizamos. No podemos pecar. Amén. O no sabéis, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, ¿dónde está la gracia? Ahí. Ese es el tiempo de gracia. Cuando fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Ese es específicamente el tiempo de gracia. Para el bautizado, ya está. Ese fue nuestro tiempo de gracia. Ahora, si mañana viene un alma nueva y conoce al Señor y hacemos que se bautice, pero con el entendimiento hay que decirle, mira, te vas a bautizar por gracia. Te vas a bautizar y te vas a salvar por gracia, pero desde el momento que te bautizas, deja de pecar porque la gracia ya no está más disponible. Eso es lo que dice ahí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo? Si te bautizás una vez de verdad con conciencia, tenés que entender que no podés pecar porque mañana no se te va a volver a dar gracia.
pasado no se te va a volver a dar gracia. El mes que viene no se te va a volver a dar gracia, aunque estamos en tiempo de gracia que está mal predicado, mal entendido y mal comprendido. Por eso, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, para los creyentes, ¿estamos entendiendo lo que es vivir en tiempo de gracia? ¿Cuándo fue nuestro tiempo de gracia? El día que nos bautizamos. Y ahí lo dice bien exacto. Versículo 4. El 3, perdón. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con el Mesías hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el tiempo de la gracia para un creyente tiene un comienzo y tiene un fin. El tiempo de la gracia para un creyente tiene un comienzo y tiene un fin. Entramos en el tiempo de gracia cuando entramos al agua. Se acaba el tiempo de gracia cuando salimos del agua, porque tenemos que andar en vida nueva. Es un mandamiento. Entonces, el tiempo de gracia, que está mal explicado, el tiempo de gracia en un cristiano o una persona que viene nueva a la congregación, que está, como se dice, en el mundo, hay que decirle, ¿querés pasar de muerte a vida? Para que se entienda lo que es la gracia. Y decirle a una persona, ¿querés pasar de muerte a vida? Sí. Bueno, antes de pasar de muerte a vida hay que explicarle bien lo que es andar de nuevo, una vida nueva, entender que tiene que bautizarse con plena conciencia, arrepentirse de sus pecados, no volver a pecar, porque el tiempo de la gracia dura 1 minuto en realidad. Analicemos la Biblia, dura 1 minuto. Desde que no sé si algunos se bautizan, por ejemplo, con las manos así porque le entra agua. Entonces, ¿cuándo entro en tiempo de gracia? Estoy en tiempo de muerte, que no me bauticé. Me vienen a bautizar. Voy a entrar en tiempo de gracia. Me bauticé. Cuando salí, ese fue el tiempo de gracia. Ese fue el tiempo de gracia. De ahí en adelante, la Biblia dice, basta, ahora no peques más. Porque no está permitido vivir pecando para que la gracia sobreabunde. Porque ahí lo dice bien clarito, el tiempo de la gracia es el tiempo que uno entra en el agua, que muere con el Mesías hasta que resucita. Ese es el tiempo de la gracia. Está bien detallado acá. ¿O no sabés que todos los que hemos sido bautizados, ahí comienza el tiempo de gracia, todos los que hemos sido bautizados con el Mesías en su muerte, ahí comienza el tiempo de la gracia, porque somos sepultados con él juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces analicemos qué es tiempo de gracia y cuánto tiempo dura, desde que entro al bautisterio hasta que salgo. Una vez que salí del bautisterio no puedo seguir pecando, porque el versículo 1 dice, ¿vamos a seguir pecando para que persevere la gracia? No, la gracia ya me fue dada cuando entré en el agua, cuando hice el bautismo. Por eso, hermano, entendamos lo que es tiempo de gracia. Ya está, nos bautizamos, desde que salimos del bautisterio no podemos seguir pecando, porque no es bíblico tentar a Dios. Porque si ahí dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, es un mandamiento. Entonces, si estamos bautizados y seguimos pecando, cuando la Biblia dice, no peques más, porque no es que hay que pecar porque estamos en tiempo de gracia, como muchos se confunden, como estamos en tiempo de gracia, ¿podemos ir pecando? No, porque eso es tentar al Eterno y es quebrantar un mandamiento. Este es un mandamiento. Dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es un mandamiento. Porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún con él? Es un mandamiento. Primer mandamiento. Segundo mandamiento de un creyente que entiende. Debemos andar en vida nueva. Es un mandamiento. El primer mandamiento es no peques más. El segundo mandamiento, anda en vida nueva. Entonces, entre el último pecado y la vida nueva, ahí en el medio está la gracia. Ahí en el medio está la gracia. De ahí en adelante no podemos seguir pecando porque por más que es tiempo de gracia, el Padre nos va a derramar gracia todos los días porque gracia implica resurrección.
Gracia es sinónimo de resurrección. Por eso dice, fuimos sepultados con el Mesías y resucitados con él. Entonces, ¿qué es gracia? Resurrección, vida eterna. Entonces, si yo peco, me estoy suicidando, ¿no? No digo que me pegue un tiro, pero al pecar, el pecado es muerte. Entonces, si yo vivo pecando, vivo suicidándome espiritualmente y el Padre no va a vivir derramando gracia, y resucitándome todos los días, como dicen en muchas iglesias, bueno, Dios es amor y te perdona, y te perdona, y te perdona, y te perdona. Yo no encuentro un versículo que diga eso. Acá dice bien claro, ¿vamos a seguir pecando después que nos bautizamos? Dice no, en ninguna manera, sino que debemos andar en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados, y se pregunta, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora habla en potencial y en futuro para analizar. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí lo está afirmando. En el versículo 5, la primera parte es una afirmación. La Biblia afirma y confirma que fuimos plantados con él en su muerte. Afirma y confirma, pero ni afirma ni confirma que vamos a resucitar con él, si no hacemos las cosas bien. Dice, así también lo seremos en su resurrección. Pero ¿a quién le está diciendo lo seremos en su resurrección? Al que entiende el versículo 1, versículo 2, que dice, vas a perseverar pecando en ninguna manera. Entonces, si un creyente se bautiza y sale del agua, y porque en la iglesia te dicen, Dios es bueno, estamos en tiempo de gracia, y seguir pecando, ojo, porque la Biblia dice que aunque fuimos bautizados y plantados en su muerte, seremos, dice, seremos, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, pero los que entendemos en Romanos 6, del 1 al 3, que no debemos pecar más y tenemos que andar en vida nueva. Por eso también se cumple aquí Mateo 22. Muchos son llamados, pocos escogidos. Versículo 7, sabiendo esto, lo tenemos que saber, que nuestro viejo hombre, la naturaleza adámica caída, fue crucificado juntamente con él. Entonces, cuando nos imaginamos o vemos o cerramos los ojos y nos imaginamos al Mesías crucificado y uno dice, wow, pobre, cómo sufrió, cuántas veces, cuántos creyentes dicen, ¿no? O solíamos decir también, wow, lo que fue el sufrimiento del Señor. Cuando un creyente dice eso, wow, lo que fue el sufrimiento del Señor, en realidad no está entendiendo que ese mismo sufrimiento lo tenemos que hacer nosotros. Porque ahí dice tal cual, sabiendo esto, lo tenemos que saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que si alguno dice, bueno, pero Jesús, Yahshua, aguantó y soportó porque era Jesús, estamos declarando inconscientemente que nosotros no lo podemos aguantar. Y ahí la Biblia dice, sabiendo esto, que así como él fue crucificado, nosotros tenemos que saber que nuestro viejo hombre es un mandamiento, también fue crucificado, así que cuando nuestra carne nos incita, o como era que estudiábamos el otro día, del deseo de la concupiscencia, deseo y otra palabra se me fuera. En Santiago, ¿no? Que dice, somos atraídos y seducidos, ahí está. En Santiago dice que, Santiago 1, del 12 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y cuando uno es tentado no diga que es de parte del Señor, sino que uno mismo de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que pecó, da resultado a la muerte. Y acá es lo mismo, por eso tenemos que saber que nuestro cuerpo fue crucificado y aunque tengamos 1, 2 o 10 veces por día ganas de pecar, no nos olvidemos que estamos crucificados o estaqueados con el Mesías. Esta carne, mi carne, tu carne, la de los siervos que están acá, y sí, más vale. La carne, a través de la concupiscencia, nos seduce, y me olvidé la otra palabra, nos seduce y nos atrae. Seducción y atracción, en Santiago 1 del 12 en adelante. Nuestra carne, hermano, la mía también, nos vive seduciendo con pensamiento, con mirada, con deseo, nos vive seduciendo a pecar.
¿Por qué? Porque Satanás sabe que nos quiere bajar de la cruz. Amén. El diablo sabe que si nosotros pecamos, hermanos, escuchen y entiendan, Satanás la tiene reclara porque el diablo es maestro de la palabra. Satanás es maestro de la palabra, nada más que no la cumple. Pero el diablo es maestro de la palabra, se la conoce de memoria, nada más que no la cumple. Pero el diablo la tiene reclara, Romanos 6, Satanás la tiene reclara, lo que Dios dice, que nosotros tenemos que saber que fuimos crucificados con el Mesías. Entonces Satanás la tiene reclara y va a vivir haciendo lo imposible con dardo de fuego, como dice cuando hicimos nuestro estudio de la guerra espiritual, Efesios 6, del 10 en adelante, no tenemos luchas contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero eso nos atacan a través de pensamientos, de dardos de fuego, de nuestra concupiscencia, porque Satanás conoce a nuestra naturaleza adámica caída, y con eso es lo que siempre trata de que nos bajemos de la cruz o del madero. Porque el diablo sabe que Dios es ordenado, no es como muchos profetas y o pastores o predicadores que a veces nos desordenamos, y me incluyo primeramente yo, pero el diablo sabe que Dios, ni una jota, ni una coma de su palabra, Dios la va a correr. Entonces el diablo lee Romanos 6 y dice, yo sé que tú, Dios, le dijiste a tus hijos que se tienen que quedar crucificados en la cruz como el Mesías. Así que Él va a hacer lo imposible para que nosotros nos bajemos de la cruz. Porque Él sabe que si nos bajamos de la cruz, estamos provocando al Padre con el Romanos 6:1, diciendo, vuelvo a pecar, me bajo de la cruz, vuelvo a pecar, total me resucito otra vez, y Dios dice, no. Pero Satanás dice, sí, dale nomás para adelante. Y cuando uno te lo predica, siempre con respeto, más o menos, no, sí, Dios es bueno, estamos en tiempo de gracia, subí, bajá de la cruz, hacé lo que vos quieras, total, después te arrodillás o traer una buena ofrenda y hacer un pacto con Dios. El único pacto con Dios verdadero es guardar los mandamientos, más allá de la ofrenda y los diezmos, que eso es otra cosa. Entonces, el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Mesías, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, hermana, y para mí nos tenemos que destruir. La Biblia dice, destruite. O sea, Dios nos dice, destruite a ti mismo o te destruyo yo. Es bien clarito ahí. Dios dice, mira, te ofrezco al que te destruyas voluntariamente, viví en santidad, viví en vida nueva, si no tarde o temprano, Dios es Dios, ¿cómo es que dice? Y fuego consumidor. La primera frase me olvidé. Dios es... Bueno, Dios es bueno, una parte así dice, pero también fue horrible, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, me olvidé la primera frase, y Dios también es amor, pero es fuego. Dios es amor y fuego consumidor. Entonces acá Dios nos está invitando, Dios nos invita acá a destruirnos voluntariamente a nosotros mismos, porque si no entendemos que encima fuimos salvos por gracia, Él nos va a destruir. Amén. Y sí, seguramente, si hablo así, muchos con amor y con respeto, pero que predican cualquier tontería, va a decir, mirá la tontería que dicen. No, es así. Ahí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, Dios que dice, mirá, querido, te salvé por gracia a través de mi hijo. De aquí en adelante destruí tu cuerpo. Porque si no, viene el juicio. Justamente destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿el pecado quién es? Satanás. El pecado es Satanás. O sea, si no destruimos nuestro cuerpo, Satanás nos está gobernando. Y hay que ser sincero y decir la verdad. Si somos creyentes y estamos pecando, estamos sirviendo al diablo. Si somos creyentes y estamos pecando, estamos sirviendo al diablo, porque servir al pecado es servir a Satanás. Porque el Mesías en la cruz no venció a la ley de Dios, como dicen en la doctrina evangélica,
que Jesús clavó los mandamientos de Dios y ahora estamos en tiempo de gracia. Jesús, Yahshua, en la cruz venció a la muerte y venció a Satanás. Venció a la muerte y venció a Satanás. No venció a los mandamientos, sino Jesús hubiera venido, sería un traidor y se hubiera puesto en oposición a su Padre. Yahshua vino a cumplir con la ley del Padre. Porque el que ha muerto, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, no dice que todos fueron justificados, solamente son justificados del pecado pasado los que verdaderamente han muerto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si la Biblia dice en el 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y en el versículo 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Entonces, el creyente que sigue pecando, versículo 7 que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, el creyente que sigue pecando, versículo 7 entonces, no ha muerto y todavía no fue justificado. Y vive arriesgando su vida, por más que le digan que estamos en tiempo de gracia y está todo bien, y es mentira, vive arriesgando su vida porque no se debe perseverar en el pecado. Porque el que ha muerto ya fue justificado. Versículo 8. Y si morimos con el Mesías, está preguntando, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos en futuro, viviremos con él. Entonces, vamos a hablar de verdad, hermanos, ¿quién va a vivir con el Mesías? El que verdaderamente desde que nos bautizamos hasta que Él venga, aunque estemos luchados, aunque nuestra carne tenga ganas de pecar, y aguantar, y aguantar, y aguantar, porque la promesa de viviremos con el Mesías es para los que han muerto al pecado, no es para los bautizados. Como muchas veces nos dijeron, y yo también lo entendí así, y lo aprendí así, y muchas veces yo también prediqué así. Hace años atrás, te bautizás, listo, te gana el cielo. Te bautizás, listo, te gana el cielo. Y Romanos 6, que habla del bautismo, lo dice bien claro. El tema no es el bautismo, el tema es morir. El tema de bautizarse, pasar por el agua, es un acto simbólico. El agua no me salva de nada. Es un acto simbólico, es un acto de fe para entender que paso de muerte a vida. El bautismo no salva. El bautismo no salva a nadie, hermanos. El bautismo no salva a nadie. Lo que salva es aquel que sale del bautismo y entiende. Porque hay gente que no se bautiza, o porque no tuvo tiempo, o está enfermo, o no puede pasar por el agua, no se bautiza, no pasa por el agua, pero entiende esto, cumple esto y deja de pecar, y no me imagino a Dios, sí, no pecaste nunca más, pero no pasaste por el agua. Entonces, el acto de pasar por el agua no es lo que salva. Lo que salva es el entender que después que salgo del agua no debo pecar. Porque si me bauticé, porque si la salvación me la dieron en el bautismo, entonces ¿para qué hablo de que no peque más? Ya está, me bautizo y listo, puedo seguir pecando si el bautismo me salva. El bautismo no salva. El bautismo es el acto profético para entender lo que uno está haciendo con ese bautismo. Entonces, ¿qué hago cuando me bautizo? Me estoy sepultando con el Mesías. Es eso, es una parábola. Cuando me meto en el agua, me estoy metiendo en el sepulcro o en la cueva, me estoy metiendo en la cueva que lo metieron al Mesías. Eso es un acto profético. Me meto con el Mesías para morir con él, pero voy a salir con él y debo andar en vida nueva. Eso es entender lo que es el bautismo. Sabiendo que el Mesías resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Otra vez, el 9, miren, sabiendo que el Mesías, 8 y 9, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que el Mesías, estoy leyendo el 9 ahora, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, punto y coma, ¿por qué ya no muere? ¿Por qué ya no muere? Dice, la muerte no se enseñorea más de él. Y entonces, ¿en quién se está enseñoreando la muerte todavía? En los que pecan. ¿En quién se enseñorea la muerte todavía? En los que pecan.
Y si uno peca, se está enseñoreando la muerte, entonces no va a vivir con el Mesías. Tenemos que esforzarnos por no pecar, para entender que el bautismo, el acto profético de pasar por el agua, es para entender bien Romanos 6. ¿Qué es bautizarse? Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez. O sea, hermano, tenemos que morir una vez, bautizarnos una vez. Si no, tendríamos que hacer bautismo todos los fines de semana. ¿Quién pecó esta semana? Volvé a bautizarte. ¿Quién pecó esta semana? Volvé a bautizarte. No, una vez. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para todos vives. Así también nosotros, considerémonos muertos al pecado una vez. Una, no mil, una. Porque dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Así también vosotros considerémonos muertos al pecado. ¿Cuántas veces? Una. Si él murió una y dice que nosotros nos tenemos que considerar, ¿cuántas veces? Una. Vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, ¿para quién vivimos? Para Dios, no para Jesús, no para Yahshua, vivimos para Dios. Yahshua es el camino al Padre. Y si vivimos para Dios, tenemos que entender que, creo que lo dimos en el estudio anterior, guarda los mandamientos y vivirás, parte 2, que estudiamos Efesios 2. Cuando dice acá, y si también, ¿dónde está? Porque en cuanto murió una vez, más en cuanto vive, para Dios vive. Primero, ¿quién vive para Dios? Jesús. Versículo 11. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos otra vez. ¿Para quién? Para Dios. En Cristo. Y en Efesios 2, si lo quieren anotar ahí, en Efesios 2, versículo 10, dice que somos hechura suya. Para que anoten en este versículo, para entender que un creyente se debe a Dios, a través de Jesús, sí, amén, pero nos debemos a Dios, porque Jesús vino para acercarnos al Padre, Jesús no vino para acercarnos a Él, Jesús vino para acercarnos al Padre, y parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, en el 11 dice, así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Miren, yo les ruego que anoten, porque acá dice en el 11, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si leemos Efesios 2:10, lo leo yo, o si quieren los que están ahí pueden leerlo, para entender que es un creyente verdadero. En Efesios 2, versículo 10, anoten ahí en Romanos 6:11, anoten Efesios 2:10. En Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, ¿quién nos hizo? Dios, Yahweh. ¿Y en quién nos hizo? En el Hijo. Entonces, el que nos hizo fue Dios, porque somos hechura suya, creados en el Hijo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los mandamientos. Estoy leyendo Efesios 2:10. ¿Quién nos creó? Dios en el Hijo. Vamos ahora a Romanos 6:11. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús. Lo mismo que dice Efesios 2:10. Y cuando uno lee Efesios 2 completo, que está en el estudio anterior pasado, en la parte 2, uno ahí va a entender que somos israelitas y hebreos, no somos ni católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová, porque Jesús a través de su sangre, en Efesios 2:12 dice que a través de su sangre nos acercó a la ciudadanía de Israel, nos acercó a los pactos, que son los mandamientos, y a Dios. Para eso Él vino a la tierra, para acercarnos a Dios. Entonces decir soy cristiano, pero no entender que ser cristiano en realidad es ser hijo de Dios, gracias a Cristo. Sí, amén, gracias a Cristo. Pero si uno dice soy cristiano, pero no entiende lo que es ser cristiano, que es
depender de Dios a través del Hijo, pero depender de Dios y guardar los mandamientos, ese cristianismo es falso y no sirve para nada. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Hijo. El 12, no reine pues, otra vez lo repite, no reine pues, o no reine entonces el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo mortal es la carne, el cuerpo espiritual o eterno es el espíritu o el alma interior. Recuerden que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, en nuestra concupiscencia. Ahí tiene que anotar Santiago 1, 12 en adelante, en ese versículo del 12, para entender cómo todo está relacionado. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. O sea, que un creyente, un cristiano que se bautizó y que piensa o que cree, porque así le predicaron, que porque cree en Jesús se va a salvar, pero vive pecando, Romanos 6 lo dice bien claro, que el bautizado tiene que andar en vida nueva y no debe pecar. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en la concupiscencia. Si uno no entiende el versículo 12, puede ir a Santiago 1, del 12 en adelante, cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el mal. Entonces, en Santiago 1 está bien desarrollado qué es un creyente verdadero, qué es ser creyente. Romanos 6 y Santiago 1, uno puede entender qué es ser creyente, cómo tengo que vivir. Ni que hablar de guardar los mandamientos, que es este estudio. Versículo 13, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentémonos nosotros mismos, dice a Jesús o a Dios. Dice a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, otra vez, a Dios como instrumentos de justicia. Yo les ruego que analicen, amados hermanos, y entiendan esto. Si el versículo 13 dice, ni tampoco presentemos nuestros miembros, ¿no? Todo el cuerpo entero, nuestros miembros, al pecado, como instrumento de iniquidad, sino presentamos nosotros mismos, otra vez, a Dios, como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros, otra vez, a Dios, como instrumento de justicia. Piensen en esto y oren, presentar nuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia, a Dios como un instrumento de justicia, quiere decir que con nuestros miembros tenemos que hacer obras para Dios, obras de justicia. Y en Apocalipsis 19, 7 y 8 y 9, para que también anoten Apocalipsis 19, 7, 8 y 9, dice, gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Y vemos aquí que dice que hay que presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, que es lo mismo, acciones de justicia. ¿Qué acciones? ¿Qué acciones? Dice Romanos 7, versículo 13 a 14. ¿Qué acciones? Otra vez, si vamos a Efesios 2, 10, fuimos creados por Dios en el Hijo para buenas obras, o sea, buenas acciones, las cuales Dios ya había preparado de antemano. ¿Y cuáles son? Los mandamientos. Por eso que el Mesías en la cruz no abolió los mandamientos, como te dicen en la doctrina evangélica. Jesús no abolió los mandamientos. Si Jesús hubiera abolido los mandamientos, Jesús es un traidor y yo no lo seguiría. Jesús, Yahshua, vino a cumplir el mandamiento del Padre. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 17, 18, el Mesías lo dijo bien claro, no pienses que vine a abrogar la ley y los profetas, no vine a abrogar, vine a cumplir. De cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pase, ni una coma, ni una iot, ni una tilde pasará de la ley. El cielo pasará, pero esta palabra no pasará.
Jesús, Yahshua, no abolió los mandamientos. Por eso un creyente verdadero tiene que entender que si no guarda los mandamientos, aunque les duela y se enojen, no se van a salvar, porque no han nacido de nuevo. Lo que demuestra en un creyente que ha nacido de nuevo es que entiende que hay que guardar los mandamientos. Amén. Y presentar nuestros miembros como instrumento de justicia para Dios. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Otra vez lo mismo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El error de que nos dicen en las iglesias, estamos bajo la gracia, entonces puede pecar. Pero vamos a ver lo que dice acá. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No sé en tu Biblia, hermano, pero en la mía dice, en ninguna manera. Amén. Entonces, ¿dónde está esa predicación, con mucho respeto, que siguen diciendo en la mayoría de las iglesias evangélicas, desde los púlpitos, que estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar, podemos pecar, podemos pecar? Yo pregunto, ¿qué Biblia tienen? Si la Biblia dice aquí, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En esta dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, o sea, está diciendo al pecado, ¿no? El que se somete al pecado se hace esclavo del pecado. Amén. ¿O no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces? Y acá lo afirma, ¿no? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Y aquí, si uno abre el corazón al Espíritu Santo, lo digo con respeto, hay a dos formas, a ver cómo puedo decir, dos leyes para obedecer. Hay dos leyes para que se entiendan. Dos leyes, la ley de Dios, que son la ley de los mandamientos, o la ley de Satanás, que está en contra de los mandamientos. Lo explicamos siempre en Lucas 4, Yahshua en el desierto, las 3 veces que fue tentado. ¿Con qué fue tentado? Satanás le decía, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios, y las 3 veces Yahshua que le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, la ley de Dios es en contra de la ley de Satanás. Y la ley de Satanás es en contra de la ley de Dios. Satanás siempre va a tratar de que desobedezcamos a Dios. Entonces, con mucho respeto lo digo como predicador y como profeta. Cuando un predicador, sea pastor, profeta, lo que sea, te dice, cree en Jesús y no guarde los mandamientos, ese mensaje es satánico, es apóstata. Porque acá dice bien clarito, ¿no sabéis que si te sometés a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Obediencia a quién? A los mandamientos. Entonces, obedecer los mandamientos es para justicia. Otra vez, para que anoten, Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Todos versículos que están relacionados. Gocemos, nos han llegado las bodas del Cordero, porque a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. En Romanos 6, que habla del bautismo, si uno habla de los que están guardando los mandamientos. Lo dice en Apocalipsis 19, 7, 8 y 9, a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino aclara, son las acciones justas de los santos, y en Romanos 6 nos enseña que ni bien salimos del bautisterio, tenemos que presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, y aquí dice como acciones de justicia, y obedecerlo a Él para justicia. O sea que si nos bautizamos, creemos en Jesús o en Yahshua y no guardamos los mandamientos, aunque fuimos salvos por gracia, no vamos a ser justificados al final porque no tenemos obras. Y la fe sin obras es muerta. Si uno lee atentamente Romanos 6 y abre su corazón, el Espíritu te lo va a revelar, no soy yo. Por eso cito los versículos para que los anoten. Ahí en ese, anoten Apocalipsis 19 o Efesios completo. El 17, pero gracias otra vez a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido
Por eso que la obediencia a los mandamientos es de corazón. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces, a ver, Yahshua me salvó, Yahshua nos salvó, pero acá dice que también nos entregó a una doctrina. Amén. En Efesios 2, versículo 13, dice que a través de la sangre del Mesías, el Mesías nos acercó a la ciudadanía de Israel y a los pactos. Aquí en Romanos 6, 17 dice que gracias a Dios, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Por eso hay muchos creyentes que no quieren guardar los mandamientos porque tienen un corazón duro y con mucho amor y con mucho respeto, aunque somos hermanos, esto es un problema de corazón. Habéis obedecido de corazón a aquella doctrina, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Entonces, pregúntense en todos los creyentes que no guardan los mandamientos, ¿a qué doctrina fueron entregados entonces? Hay una doctrina, hay una ley, hay un mandamiento que fuimos entregados y dice gracias a Dios. O sea, Dios a través del Hijo nos entregó una doctrina. ¿Cuál será? Yo ya sé cuál es, guardar los mandamientos, pero digo para aquellos creyentes que siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos. Entonces, ¿a qué doctrina te entregó Jesús? A mis hermanos creyentes que no guardan los mandamientos. ¿A qué doctrina tú piensas que te entregó Jesús? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Simplemente ir el fin de semana a la iglesia, alabar y decir que crees en Jesús? Eso no es una doctrina, eso es religión. Eso no es doctrina. Doctrina viene de doctorado, viene de leyes, viene de norma, viene de mandamiento. Búsquenlo en el diccionario, el sinónimo de doctrina. Fuimos entregados a una doctrina, o sea, tenemos que caminar bajo una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina como creyentes? Guardar los mandamientos. Fuimos entregados. Entonces ahí también pueden anotar en Romanos 6, 17, para saber a qué doctrina fuimos entregados. La respuesta está en Efesios 2, del 11, Efesios 2, del 10 al 14. Efesios 2, del 10 al 14, ahí habla de la doctrina. Ahí habla de la doctrina a la cual fuimos entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Recuerden, hermanos, que las bodas del Cordero solamente es para los que tienen acciones de justicia. Las bodas del Cordero no es para la Iglesia Católica, la boda del Cordero no es para la Iglesia Evangélica, la boda del Cordero es para la novia, y la novia está vestida de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. En Romanos 6, si uno lee y entiende bien qué es nacer de nuevo, se va a dar cuenta que al nacer de nuevo nos ponen bajo una doctrina que es guardar los mandamientos, que eso nos justifica. Y esa es la vestimenta, amado hermano y amada hermana, la vestidura de la novia del lino fino. Cuando el Mesías venga, él va a venir a arrebatar solamente a la novia. No viene a arrebatar a la Iglesia Católica, ni a la evangélica, ni a los mesianos, ni a los hebreos. Él viene a buscar a la novia, que puede ser tú o puedo ser yo. Pero él va a ver quién tiene el lino fino. Y el lino fino es acciones justas de los santos. O sea, él va a venir a arrebatar a los que no estemos pecando y que estemos guardando los mandamientos. Entiéndanlo, hermanos, de todo corazón, el arrebatamiento es para los que guardan los mandamientos. Juan 14, 15 al 29 dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Lo repite como 3 veces. Juan 14, 15 al 28, 29. Yahshua mismo dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Y lo repite, si me amáis, guardad los mandamientos. Los mandamientos es la doctrina a la cual fuimos entregados. Libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Tenemos que servir a la justicia, practicar los mandamientos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Entonces, muchos, siempre con respeto, creen que porque se bautizaron, ya está, son santos. Y no es así. En Efesios 4, cito los versículos para que lo anoten en ese. ¿Cuál era que leí recién? 19. Miren, el 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, vino un mandamiento, ahora dice, así ahora, es un mandamiento, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, todo creyente que sale del bautisterio, ya está, por eso es santo, no tiene que hacer nada, y listo, se va al cielo. No, lo que nos termina de santificar es presentar nuestros cuerpos, dice, así ahora, presentar nuestros cuerpos para santificación y para servir a la justicia. Por eso en Efesios 4, del 11 en adelante, para que anoten acá en este versículo en el 19, Efesios 4, del 11 al 24, anoten, yo digo, para que después le puedan dar el estudio y seminario a otro hermano. En Romanos 7, 19, ¿qué es presentar nuestros miembros para santificación? Entonces, ¿fuimos santificados cuando salimos del agua? Sí, pero si no practicamos los mandamientos, por añadidura caemos en el pecado. Por eso tenemos que ejercitarnos y guardar los mandamientos, porque eso nos mantiene santos, nos mantiene santos. Lo dice acá, no lo digo yo. Así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Y ahí anoten Efesios 4, 11 al 24, que dice, y él mismo constituyó un apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Hace años que yo digo, porque me lo reveló el Padre, aquí conmigo ahora hay dos pastores del otro lado de la cámara, que me escucharon 20.000 veces, que yo siempre digo que hay dos tipos de santos, el imperfecto y el perfecto. Cuando todos salimos del bautisterio somos santos, porque nos acaba de santificar Yahshua, pero somos imperfectos. Por eso Él nos entrega a la doctrina del Padre, para santificación. Y esto se confirma lo que dice aquí en el 19. Así ahora, para santificación, presentar nuestros miembros para servir a la justicia. O sea que si yo voy guardando los mandamientos, me voy santificando. Y esto se confirma con Efesios 4, del 11 en adelante, cuando dice, Él constituyó el ministerio quíntuple a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no andemos de aquí para allá por todo viento de estratagema que por error emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, es necesario y es obligación guardar los mandamientos para santificarnos, porque somos santos imperfectos desde que salimos del agua, pero cuando venga el Mesías viene a buscar a santo perfecto. Y desde que salimos del agua hasta que Él venga, lo que nos hace perfecto y nos va vistiendo con el lino fino son los mandamientos. Por eso que las bodas del Cordero no es para tal religión, no es ni para la religión católica, ni para la evangélica, no es para tal religión, es para el creyente que entiende lo que es vestirse de lino fino. Y el lino fino son los mandamientos. Versículo 20. Ya terminamos. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Analicen este versículo. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. ¿Qué justicia? La ley. Porque todo pecador, recuerden que los pecadores no podían guardar los mandamientos. Por eso la ley se introdujo, la Biblia dice que la ley se introdujo para encerrar al pecado. Porque nadie podía guardar los mandamientos, aunque ya habían sido dados a Adán y Eva. Recuerden que Caín y Abel daban ofrendas, porque la ley, en realidad la ley de Dios, que lo vamos a estudiar mañana, ya está en nosotros, está en la mente y en el corazón. Nos vino de fábrica, como digo siempre. En nuestro ser interior, cuando el Padre nos creó, nos puso la ley interior, como hizo Adán y Eva.
A Adán y Eva le dio mandamientos. Esto hace, esto no. Esto hace, esto no. El hombre, la creación de Dios, fue creada con mandamientos. Por eso vino Satanás a tentar al hombre, porque Satanás sabía y sabe que el hombre, la creación de Dios, vino a la tierra con mandamientos para obedecer. Por eso vino Satanás a la tierra sabiendo que si hacía que el hombre desobedeciera, terminaba siendo siervo de él. Si el hombre hubiera sido creado por Dios sin mandamientos, ¿cómo Satanás lo hubiera engañado? Si el hombre hubiera sido creado sin mandamientos, ¿qué le hubiera dicho Satanás en el huerto? Imagínense si el hombre hubiera sido creado sin mandamientos. ¿Se acuerdan que Satanás le dijo a la mujer, así que Dios te dijo? O sea que si Dios no nos hubiera dado mandamientos, Satanás se hubiera presentado y hubiera dicho, che, Dios no te dijo nada, vos, no. Entonces no puedo contrarrestarte, porque Dios no te dio mandamientos. Por eso que Satanás trata de que siempre desobedezcamos a Dios. Entonces, cuando no se predica bien, aunque se hable de Dios, esa doctrina está contaminada con la apostasía. El 20 dije, ¿no? Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. La justicia es la ley. Pero si antes, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? ¿De qué nos avergonzamos ahora? Del pecado, ¿no? Porque el fin de ellas es muerte. Y esto es lo que también se confunde en muchos predicadores. Analicemos 20 y 21. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. La justicia es la ley de Dios, los mandamientos. Leo otra vez, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, o sea, de los pecados, de las cuales ahora te avergonzáis? O sea, nos tiene que dar vergüenza, aparte que no hay que pecar, nos tiene que dar vergüenza pecar, dice ahí. Pero ¿qué fruto tenías acerca de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y muchos siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos porque ya está. Y acá lo dice bien claro en estos dos versículos. Hay que guardar los mandamientos porque los mandamientos nos justifica. Y el que no guarda los mandamientos muere. Por eso el estudio se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Que es lo mismo que guarda los mandamientos y te santificarás, o lo mismo que guarda los mandamientos y te justificarás. Porque en el versículo anterior dice, ahora presentar nuestro cuerpo para santificación, para servir a la justicia. Por eso el título, guarda los mandamientos y vivirás. Satanás, mientras estábamos en pecado, dice el 20, mientras estábamos esclavos del pecado, éramos libres de la ley de la justicia, claro, porque no la podíamos guardar, porque éramos esclavos del pecado. Por eso Satanás aborrece a los creyentes que guardan los mandamientos. A los creyentes que solo hablan de Jesús, lo digo con respeto, a los creyentes que solo hablan de Jesús y creen en Jesús, pero no guardan los mandamientos, no le hace mucho ruido al diablo. La verdad no le hace mucho ruido, porque el diablo sabe que aunque hablan de Jesús, no están obedeciendo al Padre. No están guardando los mandamientos. Y Satanás sabe, lo digo con mucho respeto, porque aparte está en la Biblia. Muchos son llamados, pocos escogidos. 2 Corintios 5 dice, gemimos, ser revestido y no desnudado. El diablo la tiene reclara hoy en día. Si alguien le diría al diablo, a ver, pasá lista. Hoy en día, para vos, Satanás, ¿qué creyente? Y si hoy viene Yahshua, sería arrebatado. El diablo te lo diría así, uno por uno. Fulano, mengano, este y el otro. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos y como dice la Biblia, ese es el lino fino. ¿Y cuáles se quedarían? Y todos aquellos millones de creyentes que solo hablan de Jesús, pero no guardan los mandamientos. Si uno le pregunta al diablo y le diría, ¿qué creyente, qué cristiano, sin ofender, Satanás, tú sabes que si vino Yahshua se queda? ¿Qué diría Satanás? Todos los que hablan de Jesús, muy lindo, pero no guardan los mandamientos. Por eso Satanás sigue siempre con respeto, sigue tratando de confundir a predicadores, que predicadores siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos, y es el mejor negocio del diablo, porque el diablo sabe que solo un remanente será salvo.
Satanás lo sabe. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los creyentes todavía no se están dando cuenta? Despierten. Apocalipsis 18, 1 al 4, juicio a la gran ramera, profecía a punto de cumplirse. En el versículo 4 de Apocalipsis 18 dice el apóstol Juan: oí una segunda voz que decía: salid de ahí, pueblo mío. O sea que todavía, al decir pueblo mío, quiere decir que la gran mayoría, hoy en día, la gran mayoría del pueblo del Eterno todavía no está guardando los mandamientos. Somos muy pocos los que estudiamos raíces hebreas, aunque somos muchísimos ya en el mundo, pero comparado a los que ya estudiamos raíces hebreas, que nos fuimos de la religión evangélica o la católica, con todos los que todavía están en el catolicismo o en el evangelio, somos muy pocos. Hermanos queridos que están en la religión católica o evangélica, tienen que salir de ahí, estudiar raíces hebreas y guardar los mandamientos. Romanos 6, el bautismo lo dice bien claro. Solo una persona, la verdad, que se pone duro de corazón y cabeza dura, no lo va a entender. Pero tratamos de explicarlo lo mejor posible. Versículo 22, ¿ahora? Sí, 22. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado, otra vez, no fuimos libertados de la ley de justicia. Para todos aquellos que dicen que no hay que guardar los mandamientos, lean Romanos 6, que habla del bautismo. Una persona que se bautiza fue libertada del pecado, no de la justicia. Hermanos amados queridos, una persona que se bautiza es libertada del pecado, pero no de la justicia. Y la persona que se bautiza es entregada a una doctrina, dice el versículo, el 17, es entregada una forma de doctrina que fuimos entregada, que es guardar los mandamientos. Aún en Romanos 6 lo está diciendo. El 22 entonces, más ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, ¿cómo somos siervos de Dios? ¿Qué es ser siervo de Dios? ¿Vieron cuando nos solemos saludar entre hermanos de distintas congregaciones? Hola, siervo de Dios, hola, siervo de Dios, hola, siervo de Dios, guardar los mandamientos. No, estoy bajo la gracia. Entonces no somos siervos de Dios. Siervo de Dios es servir a Dios. Y servir a Dios es entender que fuimos entregados a una doctrina. Y ser siervo de Dios es servir a Dios con nuestros miembros a la justicia. Lo dice bien claro Romanos 6. Termino 22 y 23 otra vez. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, otra vez, el Mesías en el madero nos libertó del pecado y nos hizo siervos de Dios. Jesús en el madero no abolió la ley de Dios, sino acá no podría decir hemos sido siervos de Dios, tendría que decir ahora somos siervos de Jesús y no hacemos más nada. Jesús nos libertó del pecado y nos hizo siervos del Padre y nos entregó a una doctrina, dice el versículo 17. Entonces el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación. Es fácil decir somos santos porque somos creyentes. El 22 dice, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces otra vez, hermanos, con mucho respeto, ¿quién heredará la vida eterna? Los santos. ¿Y quién es santo? Según el 22. Tenemos que ir al 19 para entender qué es un santo. Tenemos que ir al versículo 19, que se habla como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, el que guarda los mandamientos, versículo 19, se santifica. Y el que guarda los mandamientos y se santifica, versículo 22, promete que el fin de la santificación es la vida eterna. Amén. Está bien clarito, la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías, Señor, nuestro Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, la vida eterna que nos da Dios, ¿a quién se la da? ¿O a quién nos la da? A los que nos santificamos todos los días. ¿De qué manera hay que santificarse todos los días?
Sirviendo a la justicia. ¿Y qué es servir a la justicia? Es entender el 17 que fuimos entregados a una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina del Padre, guardar los mandamientos. Amén. Guarda los mandamientos y vivirás. Bendiciones. Terminamos parte 3. Mañana parte 4. Bueno, 1 hora, 4 minutos. Me pasé, pero bueno, es un tema hermoso y apasionante. Shabbat Shalom para todos.